Bien, avanzamos en este tema. En esta ocasión, en esta grabación, vamos a hablar y a explicar y a analizar también lo que son las oraciones compuestas y complejas. Dedicaremos esta grabación exclusivamente a eso. Entonces, vamos directamente ya a la tarea. Bien, vamos a hablar de los tipos de oraciones. Antes de meternos en análisis, haremos al final un ejemplo de análisis de varias oraciones para que nos quede totalmente claro. Bien, cuando hablamos de oraciones compuestas y complejas, conviene recordar que hay distintos tipos de oraciones. Entonces, la oración más básica es la oración simple. ¿Qué es una oración simple? Nos fijamos siempre en el verbo. Las oraciones simples son las que solo tienen un verbo conjugado. Por ejemplo, mañana iré al médico. Hoy estoy cansado. Esta tarde iré a clase. Mañana escucharé música. Hoy he jugado a fútbol. Todas esas oraciones tienen un solo verbo, aunque sean verbos compuestos. Los verbos compuestos recordemos que tienen dos partes. Por ejemplo, he jugado es un verbo compuesto, tiene dos partes, pero sigue siendo un solo verbo, porque aunque sea compuesto es un solo verbo. Entonces todas las oraciones simples tienen un solo verbo conjugado. Cuando hablemos de oraciones compuestas y complejas, hablaremos de oraciones que tienen mínimo dos verbos conjugados, por eso son compuestas o complejas, y diferenciaremos entre compuestas y complejas. Bien, esto es un esquema general que iremos ampliando. Bien, entonces, ¿qué son las oraciones compuestas? Vale, pues las oraciones compuestas tienen dos o más verbos conjugados. Por ejemplo, si yo digo, todos los días escucho sus intervenciones en el debate y acabo fascinada. En esa oración tengo dos verbos, escucho y acabo. Entonces ya tengo un ejemplo de una oración compuesta, porque tiene dos o más verbos conjugados. Y en cada oración compuesta puedo dividir en al menos dos partes cada... y en las oraciones compuestas tengo tantas partes como verbos conjugados. Si tengo dos verbos conjugados, tengo dos partes. Si tengo más de dos verbos conjugados, voy a dividir la oración en más partes, tantas partes como verbos haya. Siguiendo con el ejemplo anterior, todos los días escucho sus intervenciones en el debate y acabo fascinada. Como hay dos verbos conjugados, tengo dos proposiciones, es decir, dos partes. Cada parte, tanto en la oración compuesta como en la oración compleja, la llamamos proposición. No preposición, sino proposición. Esas proposiciones, esas partes en la oración compuesta son independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que cada parte, cada división no tiene nada que ver con la otra. Pueden funcionar como oraciones independientes. Están unidas por lo que llamamos nexo, que es la palabra que une una oración con otra. Seguimos con el mismo ejemplo. Todos los días escucho sus intervenciones en el debate y acabo fascinada. La palabra y sería en esa oración el nexo. ¿Por qué? Porque es la palabra que me une una proposición con otra. Una proposición que llamaríamos P1, por ejemplo, sería todos los días escucho sus intervenciones en el debate. Tiene un verbo conjugado. Y es el nexo y la segunda proposición es acabo fascinada. Si nos damos cuenta, cada preposición en este ejemplo es independiente, como si fuesen oraciones independientes, que nada tienen que ver la una con la otra, quitando el nexo, porque yo puedo decir directamente, todos los días escucho sus intervenciones en el debate. Una oración. También puedo decir, acabo fascinada. Otra oración. Entonces cada parte
en esa oración compuesta son proposiciones independientes, son divisiones independientes la una de la otra, solo están unidas por un nexo. Ahora, después de este esquema, veremos oraciones de ejemplo para verlo mucho más claro. Bien, oración simple, oración compuesta. Dentro de las compuestas hacemos una división. Por ejemplo, las yuxtapuestas, muy fáciles de reconocer. Son las oraciones compuestas que tienen varias proposiciones o dos proposiciones, tantas como verbos conjugados, en las que no existe un nexo, una palabra como nexo, sino que la unión se hace mediante signos de puntuación, es decir, comas, puntos y coma o puntos. Ya veremos algún ejemplo. Por ejemplo, si yo digo fui a clase, punto, llegué tarde, ahí tengo efectivamente dos oraciones, pero están unidas, por decirlo así, por un punto. Entonces, si esas dos oraciones están unidas por un punto, las consideraría oración compuesta yuxtapuesta, porque no hay nexo, están unidas por signos de puntuación, en este caso puntos, como he dicho. Hay dos verbos conjugados, cada oración sería una proposición independiente, la analizaría de forma independiente porque hay un verbo conjugado en cada una. Bien, dentro de las compuestas también tenemos las coordinadas, son las que utilizan nexo. Cada proposición están unidas mediante una conjunción, mediante un nexo, como el ejemplo que veíamos anteriormente con el nexo y. Vamos a ver que dentro de las coordinadas hay varios tipos. Las más sencillas, oraciones compuestas, coordinadas, copulativas. Copulativas quiere decir que están unidas por los nexos y, o, ni. Por ejemplo, la que ha salido anteriormente, todos los días escucho sus intervenciones en el debate y acabo fascinada. Bien, siempre que tengamos i, o, ni, serían oraciones compuestas, coordinadas, copulativas. Cuando tengamos el nexo o, u, serían disyuntivas. Por ejemplo, te vienes o te quedas. Tenemos ahí dos partes, dos proposiciones unidas por un nexo o, sería compuesta, coordinada, disyuntiva. O también podemos tener adversativas cuando el nexo es pero, más, sin tilde, sin embargo, no obstante, de lo contrario, etc. Todas las conjunciones que me indican una contradicción con lo anterior, algo contrario al anterior, pero, más, sin embargo, no obstante, de lo contrario, etc. Bien, hemos visto las oraciones simples, las oraciones compuestas, tenemos dentro de las compuestas yuxtapuestas y las coordinadas, porque están unidas por un nexo, copulativas, disyuntivas, adversativas. Y ahora pasamos a las complejas. ¿Qué diferencia hay entre las compuestas y las complejas? Muy sencillo. Las similitudes, los parecidos, son que tanto las compuestas como las complejas tienen dos o más verbos conjugados. Y la diferencia está en que, mientras en las compuestas cada una de sus partes, es decir, cada una de sus proposiciones son independientes, funcionarían como oraciones independientes, en las complejas, las proposiciones que podamos hacer, tantas proposiciones como verbos haya, son dependientes entre sí, es decir, que no las podemos separar. Una proposición, normalmente, ya veremos, la subordinada, depende directamente de la principal. Hay una proposición principal y otra secundaria subordinada. Entonces, una de sus partes no puede actuar individualmente. Depende de otra parte. Lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, si yo digo, todos los días escucho sus intervenciones en el debate que me fascinan, una parte sería todos los días escucho sus intervenciones en el debate. Bien, pero la segunda parte, que me fascinan, yo no puedo decir que me fascinan como una oración independiente. Entonces esa segunda parte, que es la P2, sería una proposición que depende de la primera.
Entonces sería una proposición dependiente, dependiente de la primera, que también llamamos, como viene aquí, subordinadas. Entonces, todas las que sean dependientes las llamamos subordinadas. Entonces, la P1 suele ser la proposición principal y la P2 en el caso de las complejas es la proposición. En el caso de las complejas, la P2 suele ser la subordinada. Bien, seguimos con el esquema. Dentro de las oraciones complejas tenemos tres tipos. Las sustantivas son las proposiciones dependientes, es decir, son aquellas partes subordinadas, la P2 en este caso, que cumplen la misma función que un sustantivo en la oración simple. En la oración simple un sustantivo puede ser complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, atributo, complemento agente o sujeto. Vamos a ir analizando oración por oración y ya recordaremos en los ejemplos lo que es un complemento directo, un complemento indirecto, un complemento circunstancial, etc. Entonces, siempre que una oración compleja sustantiva tenga la función equivalente a un sustantivo en la oración simple, es decir, que toda la proposición subordinada sea o complemento directo, o complemento indirecto, o complemento circunstancial, o atributo, complemento agente o sujeto, será sustantiva. Bien, ¿cuándo será adjetiva? Cuando la proposición subordinada, que es la que contiene el nexo, cumple la misma función que un adjetivo en la oración simple. Mediante ejemplos, después lo vamos a ver claramente. Y las adverbiales son aquellas que cumplen las funciones de un adverbio en la oración simple. Es decir, resumiendo, la oración compleja sustantiva, la proposición sustantiva puedo sustituirla por un sustantivo. La proposición que realiza la función adjetiva puedo sustituirla por un adjetivo. Y la proposición que realiza la función de un adverbio puedo sustituirla por un adverbio. Vamos a verlo mediante ejemplos. Bien, un ejemplo de oración simple sería Eva estudia todos los días. ¿Por qué es simple? Porque solo tiene un verbo conjugado, estudia. Eva estudia y hace deporte todos los días. Hay dos verbos, estudia y hace. Eso quiere decir que automáticamente tenemos dos proposiciones. Como tenemos un nexo, o sea, primero localizamos los verbos y después vamos al nexo. El nexo es y. Ya tenemos que recordar que el nexo y es copulativo. Entonces, es una oración compuesta, no compleja, sino compuesta porque las proposiciones son independientes. Una proposición sería Eva estudia, tiene sentido. Hace deporte todos los días, también tiene sentido. Entonces, estamos hablando de oración compuesta. El nexo es y. La P1 sería Eva estudia. La P2 hace deporte todos los días. Entonces sería oración compuesta, coordinada, copulativa, porque lleva anexo y. Vamos a ver esta. Eva estudia todos los días, hace deporte los fines de semana. ¿Hay nexo? No. Hay coma. Pero sigue habiendo dos verbos, estudia y hace. Entonces sigue siendo una oración compuesta, pero no es coordinada, sino yuxtapuesta, porque no existe nexo. Estas dos oraciones son independientes, pero están unidas por una coma, no hay nexo, es un signo de puntuación. Entonces, proposición 1 sería Eva estudia todos los días, proposición 2 hace deporte los fines de semana. Bien, este ejemplo, Eva estudia todos los días porque quiere aprobar el examen. Vamos a fijarnos que tenemos dos verbos, estudia y quiere, dos verbos. El nexo es porque, el nexo aquí está relacionando dos partes. La P1 es Eva estudia todos los días, esa sí tiene sentido, y la P2 en este caso quiere aprobar el examen. Podría tener sentido por sí sola, pero como el nexo es porque, este no lo hemos estudiado, pero la relación que se establece entre una y otra es una relación de dependencia. Cogiendo el nexo, desde porque hasta examen, porque quiere aprobar el examen, no tendría sentido por sí solo. ¿Por qué? Hemos dicho que en la oración compleja
las proposiciones son dependientes, es decir, la subordinada, la que lleva el nexo, depende de la otra. Efectivamente, si decimos Eva estudia todos los días, esa oración es la P1, proposición 1, la que es la principal. Normalmente viene al principio, pero no tiene por qué ir al principio. Y la que lleva el nexo, porque es la subordinada, la P2. En este caso la subordinada depende de la principal, porque quiere aprobar el examen depende de la principal. ¿Por qué sería una subordinada adverbial? Hemos dicho que siempre la proposición 2, la subordinada, podemos sustituirla por un sustantivo, por un adverbio o por un adjetivo. En este caso, como porque me está dando una explicación, sería una proposición adverbial, porque no puedo sustituirla por un sustantivo ni por un adjetivo, sino por un adverbio. Yo puedo decir Eva estudia todos los días concienzudamente, por ejemplo. Pues concienzudamente es un adverbio. Como yo aquí en la P2, en la proposición 2, puedo poner un adverbio, es decir, puedo sustituir esa proposición subordinada por un adverbio, quiere decirse que la relación que se establece aquí es adverbial. Por lo tanto, sería oración compleja subordinada adverbial. Si la proposición subordinada la pudiese sustituir por un sustantivo o por un adjetivo, estaríamos hablando de otro tipo de oración compleja. Bien, ahora veremos cómo se analiza una oración de este tipo y después pasaremos a más ejemplos. Lo primero que tenemos que hacer al analizar una oración compuesta es comprobar, compuesta o simple o compleja, fijarnos en cuántos verbos hay en la oración. Ya sabemos, si tiene 2 o más, será una oración compuesta o compleja. Y luego ya sabremos si es compuesta o compleja. Compuesta será si cada proposición es independiente la una de la otra. Y será compleja si una de las proposiciones es subordinada, es decir, depende de la principal. Bien, una vez que hemos localizado los dos verbos, buscamos el nexo. Si nos fijamos en el tipo de nexo, sabremos si es directamente una oración compuesta o una oración compleja. Y a partir del nexo podemos averiguar de qué tipo es la oración. Si es compuesta, coordinada, disyuntiva, adversativa o copulativa, o si es compleja, sustantiva, adjetiva o adverbial. Separamos las proposiciones, P1, P2, las que sean, y comprobamos si efectivamente, dependiendo del tipo de la oración, las proposiciones son dependientes o independientes. Si son dependientes, es decir, si una proposición depende de la otra irremediablemente, no tiene sentido sin la otra, estaremos ante una oración compleja. Si cada proposición forma por sí sola una oración, quitando el nexo, estaríamos hablando de oraciones independientes, proposiciones independientes. Entonces serían oraciones compuestas. Y luego finalmente analizaríamos cada parte, cada proposición como si fuese una oración simple. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la oración Eva estudia durante la semana y hace deporte los sábados. Primero, vamos a los verbos, tenemos dos, estudia y hace. Entonces estamos ante una oración compuesta. Ya veremos si es compuesta o compleja, pero simple no es. ¿Qué nexo tenemos por aquí? Pues tenemos el nexo y, entonces ya se me enciende la bombilla y sé automáticamente que estamos ante una oración o debemos estar ante una oración compuesta. ¿Por qué? Porque tenemos el nexo y, el nexo lo quedamos fuera a la hora de analizar y tenemos dos proposiciones. La primera proposición, Eva estudia durante la semana, que sería una proposición independiente, por eso la oración es compuesta. Y luego, hace deporte todos los sábados, es otra proposición, sería la proposición 2, que también es una oración independiente. Entonces, primera proposición la tenemos aquí, nexo y segunda proposición. Luego, la vamos analizando. ¿Cuál es el sujeto de la primera proposición? Eva.
que realiza la acción. Este es el sintagma nominal sujeto, Eva, y todo lo demás es el predicado, sintagma verbal predicado. Aquí pasa lo mismo, lo que pasa que como ya no repetimos Eva, el sujeto está omitido, lo ponemos entre paréntesis aquí, que es ella. Entonces, todo esto es el sintagma verbal predicado, y esto, sintagma nominal sujeto omitido. Seguimos analizando y ya sabemos que cada sintagma tiene su núcleo. Entonces, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Eva. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Siempre el verbo. Podemos poner n debajo de estudia o verbo. Y todo esto, como empieza por preposición, durante, pues es un sintagma preposicional que me indica tiempo. CCT, complemento circunstancial de tiempo. El núcleo del predicado de esta proposición es el verbo. N o V. Núcleo. Deporte. ¿Qué es? ¿Qué hace? Le preguntamos al verbo, ¿qué hace? Me responde deporte. Deporte sería un sintagma nominal que es el complemento directo. Ya sabemos que podemos sustituir el complemento directo por lo hace. Entonces, complemento directo. Los sábados es un sintagma nominal, me indica tiempo, sería complemento circunstancial de tiempo. Y núcleo del sujeto, en este caso omitido, ella. Si queremos ahondar más dentro de cada sintagma, aquí el núcleo del sintagma preposicional es durante, núcleo, y la semana es otro sintagma nominal, ¿vale? Y dentro de los sábados, pues los es determinante y o sea, sábados, núcleo. Bien, no hace falta que lleguemos a esta profundidad en el análisis de la oración. Si lo sabemos, estupendo. Vamos ahora a analizar distintos ejemplos de oraciones. Bien, tenemos aquí una serie de oraciones de ejemplo que vamos a pasar a analizar. La primera, ¿jugamos un rato o tienes prisa? Lo primero que vamos a hacer es fijarnos en los verbos. Vemos que un verbo es jugamos y otro verbo conjugado es tienes. Entonces, directamente ya sabemos que no es una oración simple. Nos fijamos, nos ponemos verbo debajo de cada uno, nos fijamos qué tipo de nexo puede llevar la oración y comprobamos que el nexo es o. Este es el nexo que divide, en este caso, la oración en dos partes que hemos llamado proposiciones. Entonces, aquí es muy fácil. Una proposición lleva un verbo. Esta sería la proposición 1. Ponemos P1. Y esta, después del nexo, sería la proposición 2. Como ya sabemos que el nexo es o, es muy fácil para nosotros distinguir qué tipo de oración es. Sería una oración, lo ponemos al lado. Vamos a ver si escribimos bien a mano alzada. Oración como compleja o compuesta. Pues estamos ante una oración compuesta porque hemos dicho que tiene nexo, que es o, y las dos proposiciones son independientes. Es decir, la P1, jugamos un rato, funciona como una oración por sí sola, y tienes prisa también funciona como una oración por sí sola. Puedo preguntarle a alguien, ¿jugamos un rato? ¿Tienes prisa? Entonces, oración compuesta, el nexo es o, como el nexo es o, es oración compuesta coordinada. Bien, coordinada. ¿Qué más? Como el nexo es o, es coordinada disyuntiva. Disyuntiva. Bueno. Si quisiésemos seguir analizando, diríamos, un rato es un sintagma nominal, efectivamente. ¿De qué funciona? Pues me está indicando tiempo. Un rato es tiempo, entonces sería sintagma nominal, porque la palabra más importante es rato, que es un nombre, complemento circunstancial de tiempo. Y ahora, prisa, tener prisa, en este caso prisa es un sustantivo también. Entonces, ¿qué diremos? Pues que prisa es, en este caso, un sustantivo, pues entonces sintagma nominal. Sintagma nominal. Como podemos sustituirlo por lo, la, los, las, la tienes, pues es un complemento directo. Complemento directo. Vamos con la siguiente. Este metro
no funcionaba y aquel llegó con retraso. Vamos a señalar los verbos. Funcionaba es uno, ponemos verbo. Llegó es otro. Bien, no es una oración simple. Y ya podemos localizar que el nexo es y. En este caso, ya sabemos, se nos enciende la bombilla, que está dentro de las oraciones compuestas. Entonces, P1 sería esta parte en la que localizamos un verbo conjugado, el nexo lo dejamos fuera y la P2 sería esta. Entonces, cada proposición aquí es independiente. Puede funcionar como una oración por sí sola. Este metro no funcionaba. Siguiente, aquel llegó con retraso. Es otra oración independiente. El nexo es y. Vamos a analizar en profundidad. Este metro es el sujeto. Entonces ponemos sintagma nominal, sujeto. Y todo esto es el sintagma verbal predicado de la oración. Aquí, aquel es el sujeto, que es un pronombre, se está refiriendo a un metro, sintagma nominal sujeto. Y ahora, llegó con retraso, el verbo y los complementos siempre es sintagma verbal predicado. ¿Qué tipo de oración es? Es una oración compuesta, bien, puesto que las proposiciones son independientes, compuesta, coordinada, no se escribe muy bien aquí, vale, y lleva el nexo y, que le tenemos que poner nexo aquí, entonces, nexo, es una oración compuesta coordinada, en este caso con el nexo y sería copulativa. Bien, vamos a hacer más, vamos a pasar página. Bien, tenemos fui al kiosco pero estaba cerrado. Nos fijamos, dos verbos conjugados. Fui es un verbo, estaba otro verbo. Entonces, vamos a fijarnos qué tipo de nexo hay por aquí, cuál puede ser pero. Pero me está indicando una contradicción con lo anterior. Entonces, puedo decir que esta es la primera parte, proposición 1, P1, y esta es la segunda parte, proposición 2, P2. Tenemos aquí el nexo, pero, y vamos a analizar la P1. ¿Dónde está el sujeto? ¿Quién realiza la acción? ¿Quién? Le pregunta al verbo. ¿Quién fui al kiosco? Yo. No está, está omitido, lo pongo entre paréntesis aquí. Entonces, abajo pongo sintagma nominal, sujeto. Está omitido. Al kiosco, fui al kiosco, todo eso, donde está el verbo y sus complementos, es el sintagma verbal predicado. Al kiosco sería, empieza por preposición a, pues es un sintagma preposicional que está indicándome un lugar. Entonces es complemento circunstancial de lugar. Estaba cerrado. No hay sujeto porque está omitido también, se refiere al kiosco. ¿Quién estaba cerrado? Él, el kiosco. Entonces, esto está omitido, sintagma nominal, sujeto. Y todo lo demás, sintagma verbal predicado. Cerrado. ¿Cómo estaba? Le pregunta al verbo, ¿cómo estaba el kiosco? Cerrado. Es, en este caso, cuidado porque lo puedo sustituir por lo, puedo decir lo estaba. Entonces, cuando tengo un adjetivo acompañando al verbo y el verbo es copulativo, recordemos uno de los verbos peligrosos, lo llamábamos, son los verbos ser, estar, parecer o resultar. Entonces esto era un sintagma adjetivo, porque cerrado es un adjetivo que funciona como atributo. Bien, pero lo más importante es saber qué tipo de oración tenemos aquí. Pues está claro que es una oración que hemos dicho que es compuesta, puesto que las dos proposiciones son independientes. Fui al kiosco es una, estaba cerrado es otra, el nexo es pero, entonces son coordinadas y pero es adversativa. Entonces todo eso habría que poner. Oración compuesta coordinada adversativa. Vamos con la de aquí abajo. Señalamos los verbos. Llegó es uno, olvidó es otro. Bien,
Nos damos cuenta de que hay dos verbos, pero buscamos por aquí el nexo, yo no encuentro nada, lo único que tenemos es un signo de puntuación, que es un punto. ¿Hemos hablado nosotros de algún tipo de oración en la que exista como nexo un signo de puntuación? Sí. En este caso está dentro de las oraciones compuestas. Entonces nosotros decimos que la P1, la proposición 1 es esta. Llegó con retraso. Y la P2, la proposición 2, es esta. Se le olvidó la justificación. Bien. ¿Hay nexo? No, hay signo de puntuación. Entonces directamente ya sabemos que esta oración sería oración compuesta, porque las dos proposiciones son independientes, pero en vez de ser coordinada es yuxtapuesta, puesto que el nexo es un signo de puntuación. Vamos a analizarla. ¿Quién llegó? Le pregunta al verbo para averiguar el sujeto quién. Me responde él. Está entre paréntesis puesto que es un sujeto omitido. Le ponemos debajo sintagma nominal sujeto. El verbo y sus complementos siempre es sintagma verbal predicado. Llegó núcleo. Con retraso empieza por preposición, pues un sintagma preposicional. Me indica tiempo con retraso, pues un complemento circunstancial de tiempo. Se le olvidó la justificación. Todo eso es un sintagma verbal predicado, porque si yo le pregunto al verbo. Y en la P2 decimos la justificación se le olvidó. ¿Quién? En este caso, ¿quién se le olvidó? No. Es a él, pero a él no es el sujeto, sino la justificación se olvidó, porque justificación concuerda en número con el verbo. Entonces, este es el sintagma nominal sujeto, justificación, determinante, aquí, y núcleo. Y ahora, le, ya sabemos que todas las palabras que podemos sustituir por le van a ser pronombres, es decir, sintagmas nominales, complemento indirecto, porque me indican a quién, a él. Y se es un pronombre reflexivo. Bien, entonces tenemos P1 y P2, cada una es independiente, pues oración compuesta, yuxtapuesta en este caso, puesto que están unidas por un signo de puntuación, que está claro que es una oración compuesta yuxtapuesta. Vamos ahora con otro ejemplo. Bien, antes de que llueva, iré a casa. Bien, sencillo. ¿Dónde están los verbos? Pues están muy juntitos el uno del otro. Uno es llueva y el otro es iré. Vamos a buscar por aquí si hay algún nexo. Bien, que puede ser, pero que solo no. Es antes de qué. Antes de qué, todo eso lo consideramos un nexo. Entonces, no es un nexo como los que hemos visto en la oración compuesta. Y, ni, o, u, pero, sin embargo, me está diciendo otra cosa. Entonces ya podemos decir que con toda seguridad esto va a ser una oración compleja. Bien, lo primero que tenemos que hacer, ya hemos localizado los verbos, el nexo es irnos a la proposición que no lleve el nexo. En este caso la proposición que no lleva nexo es esta. Iré a casa. Esa la vamos a llamar proposición 1, que para nosotros es lo mismo que proposición principal, que funciona de forma independiente, efectivamente, porque podemos decir iré a casa, y eso funciona como una oración. Entonces, ¿cuál será la proposición 2? Pues la proposición 2 es toda esta, la que lleva siempre el nexo, cuando no sea compuesta. Entonces, P2, proposición 2. La proposición 2 siempre es subordinada a la principal. ¿Por qué? Porque no tiene sentido la proposición 2 sin la 1. No puedo decir iré a casa y luego antes de que llueva no va sola. Antes de que llueva depende de la primera, que no tiene por qué ir directamente, no tiene por qué ir al principio. En este caso tenemos un ejemplo de que la proposición 1
va en segundo lugar. Bien, ya localizamos el nexo. Entonces, ¿qué tipo de oración tenemos aquí? ¿Por qué podemos sustituir el nexo? Pues el nexo el nexo y la P2, toda la P2, no solo el nexo, sino toda la P2, podemos sustituirlo por un sustantivo. Puedo decir, iré a casa coche, no. Iré a casa alto, no. Iré a casa luego, sí, puedo sustituirlo por la palabra luego. Entonces, si el nexo junto con todo lo demás en la proposición subordinada puedo sustituirlo en este caso por la palabra luego, que es un adverbio. Iré a casa luego, tiene sentido. Pues entonces está claro que qué tipo de oración tenemos aquí. Es una oración compleja en este caso, porque ya hemos dicho que es dependiente la proposición subordinada. Oración compleja subordinada, siempre son subordinadas. Las oraciones complejas siempre son subordinadas. Y ahora, como la hemos sustituido toda la P2 por un adverbio, pues es en este caso adverbial. Si queremos especificar el tipo de adverbio, podemos decir de tiempo. Adverbial de tiempo. ¿Por qué? Porque el adverbio que hemos sustituido en la P2 me indica tiempo. Bien, estoy escribiendo muy mal, pero a mano alzada no se escribe del todo bien. Vamos con la siguiente oración, que en este caso vamos a ver de qué tipo puede ser. Le expliqué el lugar donde estaba el tesoro. Bien, pues veremos a ver. Lo primero que hacemos es subrayar los verbos. Expliqué es uno, estaba es otro. Vamos a buscar por aquí dónde puede estar el nexo. A ver, ¿dónde puede estar el nexo? Pues está aquí. ¿Dónde? Ese es el nexo que me une una con otra. Entonces, siempre tengo que coger desde el nexo hasta incluyendo un verbo, pues sería hasta aquí. Entonces, siempre donde esté el nexo más el verbo, siempre esta es la proposición subordinada, P2. Entonces, irremediablemente la P1 es esta. Entonces, ¿cuál es la subordinada? En este caso, la P2 depende de la P1. Le expliqué el lugar. Puede funcionar por sí sola, pero donde estaba el tesoro no puede funcionar por sí sola. Entonces, voy a intentar sustituir todo esto, la P2, por una palabra. Le expliqué el lugar. Voy a poner un sustantivo. Le expliqué el lugar coche. No. Le expliqué el lugar cercano. Eso sí puede tener sentido. Le expliqué el lugar allí. ¿Cuál de las tres tiene más sentido? Pues cuando he dicho le expliqué el lugar cercano. ¿Cercano qué es? Es un adjetivo. Bien, porque concuerda con lugar, que es un sustantivo. Entonces, si yo he sustituido todo esto por un adjetivo, ya sabemos que tendríamos en este caso una oración compleja, puesto que la P2 es subordinada, depende de la principal. Entonces, oración compleja subordinada. ¿Qué más? Adjetiva, puesto que he sustituido la proposición por toda la proposición 2, toda la proposición subordinada, por un adjetivo. Y ahora, si yo tuviese que analizar cada parte, diría, dentro de la P1, diría, le expliqué el lugar. ¿Quién? Pues yo, que es el sujeto omitido. Sujeto omitido, sintagma nominal, sujeto. Y el verbo y todo lo demás es el sintagma verbal predicado. ¿A quién le expliqué? A él. Ese es un sintagma nominal, complemento indirecto, porque es a él. Núcleo, expliqué, y ahora el lugar es un sintagma nominal, puesto que la palabra más importante es un nombre, un sustantivo. Puedo sustituirlo por lo, la, los, las si se lo expliqué. Entonces esto es un complemento directo. Y ahora, ¿dónde estaba el tesoro? Pues el sujeto es el tesoro, estaba en tal sitio. Pues el sujeto
Sintagma nominal, sujeto. ¿Quién estaba? El tesoro. Y luego todo lo demás es sintagma verbal predicado. Lo importante de todo es señalar verbos, señalar proposiciones, descubrir el nexo, identificar el tipo de oración que tenemos. Luego ya el análisis más profundo pues dependerá de los conocimientos que tengamos. Vamos a seguir con más oraciones, donde ellos están talando los árboles. Vamos primero a analizar dónde están los verbos. Y hemos dicho que uno es vivo, otro es están talando. Entonces ya sabemos que una proposición va a llevar ese verbo y otra proposición llevará el otro. ¿Qué nexo tendríamos aquí? Vamos a intentar descubrirlo. Pues está claro que sería ¿dónde? ¿Dónde es el nexo? Entonces le pondríamos debajo nexo. Bien. Ya sabemos por el tipo de nexo que esta oración sería una oración compleja. Entonces siempre cogemos para una proposición el nexo y donde está el siguiente verbo, que está aquí, entonces no podemos dejarlo aquí sino llegar hasta el final. La proposición donde está el nexo siempre se llama proposición subordinada, proposición 2. Entonces, por descarte me queda solo esta, como proposición 1, que es vivo. Este es el sintagma verbal predicado. Vale, ¿quién vivo? Yo. Entonces yo sería el sujeto de esa oración, sujeto omitido. Sujeto omitido. Bien, y aquí ellos es el sujeto y todo lo demás el sintagma verbal predicado. Si te pregunta el verbo, ¿qué están talando? Los árboles. Pues esto sería un sintagma nominal complemento directo, porque lo puedo sustituir por los están talando. Pero lo más importante aquí, una vez hecho esto, es distinguir el tipo de oración. Sería una oración compleja en este caso, porque la proposición 2 es subordinada, dependiente de la P1, oración compleja subordinada. Y ahora, tenemos que saber lo que no hemos hecho. La P2, ¿por qué lo puedo sustituir? ¿Puedo decir vivo allí? Sí, efectivamente puedo sustituir todo esto por allí. ¿Y allí qué es? Un adverbio. Entonces estamos en condiciones de decir que esta oración es una oración compleja subordinada adverbial. Y si quisiese especificar, como ya conocemos los adverbios, ¿de qué tipo es el adverbio allí? De lugar. Entonces diría de lugar. Oración compleja subordinada adverbial de lugar. Y tenemos otra. Tenemos la siguiente. Quien vino esta mañana era mi hermano. Vamos a ver qué verbos tenemos aquí. Pues un verbo es vino, sería un verbo, y era es otro verbo. Bien, ¿dónde puede estar el nexo aquí? El nexo sería quién. Bien, nexo. Entonces, una proposición, en este caso la subordinada, porque ya sabemos que quién es un nexo que no pertenece a las compuestas, tiene que abarcar desde el nexo hasta el verbo, pero el verbo no se queda en vino, sino llegaría hasta esta mañana, quien vino esta mañana. Ya sabemos que esta es automáticamente la proposición 2. Y el verbo siguiente y todo lo que queda sería la principal, proposición 1. Entonces, la proposición 2 siempre depende de la primera, es subordinada a la primera. Ya hemos localizado el nexo. Entonces, mi hermano era. ¿Quién era? Mi hermano. Este sería el sujeto, sintagma nominal, sujeto. Y ahora, aquí tenemos quién, que es un pronombre, sería el sujeto. Y todo lo demás es el sintagma verbal predicado. Esta mañana es un sintagma nominal que funciona de complemento circunstancial de tiempo porque me indica tiempo. Pero lo más importante, vamos al tipo de oración. Hemos dicho, ¿esta oración es compuesta o compleja? Pues es compleja. ¿Por qué? Porque tiene una proposición, que es la 2,
que es subordinada, que depende de la principal, que es la P1. Entonces, compleja subordinada, lo ponemos directamente, subordinada. Bien, ¿de qué tipo? Pues vamos a sustituir toda la P2 por algo. La P2 llega hasta aquí. No sé qué era mi hermano. Yo puedo decir, Juan era mi hermano. Sí. ¿Y Juan qué tipo de palabra es? Pues Juan es un nombre, es un sustantivo. Entonces ya sabemos que la oración compleja subordinada, como la P2 la ha sustituido por un sustantivo, pues es subordinada sustantiva. ¿Y de qué tipo? Pues podríamos decir que es de qué tipo. Pues Juan es el sujeto, era mi hermano es el predicado. Entonces Juan está actuando de sujeto. Podemos decir entonces que es una oración compleja subordinada sustantiva que es de sujeto, porque está funcionando de sujeto en este caso. Podría funcionar de complemento directo o de otra cosa, pero en este caso está funcionando de sujeto. Bien, vamos a continuar en este caso con otras dos oraciones. Tenemos verbos dimos, uno, y estaba, otro. Bien, nexo, ¿cuál puede ser? Vamos a ver. ¿Qué? El nexo es qué. Entonces ya sabemos que por el tipo de nexo esta oración va a ser irremediablemente una oración compleja. Cogemos desde el nexo abarcando el verbo hasta el final, no podemos dividirla de otra forma. Esta sería la proposición subordinada, que dependerá necesariamente de la principal. ¿Cuál es la principal? La que nos queda. Esta. Proposición 1. Es la principal. Le dimos el paquete al que forma parte del nexo, que estaba en la puerta. ¿Quién dimos? Nosotros. El sujeto está omitido aquí. Entonces, nosotros, sujeto omitido. Ponemos sintagma nominal sujeto. Y todo lo demás es el sintagma verbal predicado. ¿Qué le dimos? El paquete. Entonces, esto es un sintagma nominal, puesto que la palabra más importante es un sustantivo, que funciona de complemento directo porque podemos sustituir el paquete por lo. Se lo dimos. Y le es un pronombre, entonces sintagma nominal, complemento indirecto. ¿A quién? A él. Complemento indirecto. Al que estaba en la puerta. Tenemos sintagma verbal predicado. Estaba en la puerta. En la puerta es un sintagma preposicional que actúa de complemento circunstancial de lugar. Bien, ¿qué tipo de oración es esta? Tenemos que sustituir la P2. ¿Por qué lo podemos sustituir? Podemos decir, le dimos el paquete amarillo, por ejemplo. Entonces, ¿amarillo qué tipo de palabra es? O le dimos el paquete grande. Es un adjetivo, ¿no? Tú estás acompañando a paquete, que es un sustantivo. Entonces, sería fácil. ¿Qué tipo de oración? Es una oración, en este caso, compleja, porque las proposiciones no son dependientes, o sea, son dependientes, subordinada. ¿De qué tipo? Amarillo lo hemos sustituido por amarillo, es un adjetivo, adjetiva. Bien, ahí la tenemos, oración compleja subordinada adjetiva. Y vamos a por la última. Dos verbos. Dijo, un verbo. Bajaría, otro verbo. Bien, nexo. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? ¿Qué? Es el nexo. Ya sabemos que si es un nexo que, no puede ser oración compuesta, sino compleja. Entonces cojo desde el nexo, abarcando uno de los verbos, hasta el final en este caso, P2, esta es la proposición subordinada, que depende automáticamente de la P1, que es lo que me queda aquí. Sergio dijo. ¿Quién? Le pregunta al verbo, ¿quién dijo? Sergio. Este es el sintagma nominal, sujeto. Todo lo demás es el predicado. Y ahora la P2. Todo esto lo tengo que sustituir por una palabra. Sergio dijo eso, por ejemplo. Eso sí me vale. Sergio dijo eso. ¿Qué es eso? Eso es un pronombre. Es igual que un sustantivo. Entonces ya sabemos qué tipo de oración tenemos. ¿Qué oración tenemos? Tendríamos una, porque no podemos decir Sergio dijo amarillo, Sergio dijo allí. La que mejor
queda es Sergio dijo eso. Entonces, tenemos una oración, en este caso, compleja, puesto que las proposiciones, la proposición subordinada depende de una, de la principal subordinada, y ahora sería sustantiva, puesto que la P2 la hemos sustituido por un sustantivo. ¿De qué tipo? A ver, Sergio dijo eso. Le pregunta al verbo, ¿qué dijo eso? Sergio lo dijo. Puedo sustituir eso por lo. Si puedo sustituir eso por lo, ya sabemos que automáticamente lo es un complemento directo. Entonces sería una oración compleja subordinada sustantiva de complemento directo. Bien, con estos ejemplos hemos terminado esta grabación. Les recuerdo que pondremos oraciones de ejemplo para seguir practicando a través del foro. Ánimo y a la tarea.